professionally for 13 years. Hasn't worked. Gainer does the thing. What's the problem? Why is this official stopping the fight? En 107 jabs lanzados, Derrick Gainer conectó exactamente 0. Jamás en la historia del boxeo profesional, un campeón mundial había protagonizado una estadística tan vergonzosa, pero eso no es lo más escandaloso de esta historia. Lo que realmente te va a impactar es cómo un accidental choque de cabezas llegó justo cuando Gainer estaba siendo completamente humillado por Juan Manuel Márquez, salvándolo de lo que habría sido la derrota más bochornosa jamás vista en un campeonato mundial. Larry Merchant, el legendario comentarista de HBO, no pudo contenerse y soltó en vivo: si trae alivio, si termina esta pesadilla, este aborto, aleluya. Pero la verdadera pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿fue realmente accidental ese cabezazo? Quédate hasta el final porque los videos que vas a ver y los testimonios que revelaremos van a cambiar completamente tu perspectiva sobre una de las noches más controversiales del boxeo moderno. La noche del 1 de noviembre de 2003, Grand Rapids, Michigan, se preparaba para ser testigo de lo que debería haber sido una batalla épica por la unificación de los títulos peso pluma FIB y AMB. Juan Manuel Márquez, el implacable guerrero de Iztacalco, México, llegaba con el fuego de la venganza corriendo por sus venas. 4 años antes, una decisión controvertida contra Freddie Norwood le había arrebatado la oportunidad de ser campeón mundial, y desde entonces había ganado 12 peleas consecutivas esperando este momento de redención. Del otro lado del ring esperaba Derrick "Smoke" Gainer, un estadounidense de Pensacola, Florida, cuya historia ya estaba manchada por la polémica. Alto, escurridizo, southpaw, Gainer había sido campeón AMB desde septiembre del 2000, pero su reinado había estado plagado de cancelaciones misteriosas y actuaciones cuestionables. Márquez no había olvidado las 2 veces que Gainer había cancelado peleas anteriores, incluyendo una en agosto de ese mismo año, por una supuesta lesión en el pectoral que el mexicano jamás creyó real. El banán de la arena comenzaba a llenarse mientras los rumores se extendían entre la multitud como un virus. Roy Jones Jr., quizás el boxeador más talentoso de su generación, había llegado especialmente desde Pensacola para apoyar a su amigo de la infancia. La relación entre Jones y Gainer era profunda. Habían crecido juntos y Roy había servido como sparring para Gainer en preparación para esta pelea. Pero algo inquietante había sucedido durante esos entrenamientos. En 22 rounds de sparring con Jones, Gainer había logrado conectar exactamente 3 golpes limpios: un jab al cuerpo, un toque en la barbilla y nada más. Para cualquier persona normal, tocar a Roy Jones Jr. una sola vez sería motivo de celebración, pero para un campeón mundial que se preparaba para enfrentar al feroz Márquez, esas estadísticas eran profundamente preocupantes. Gainer no le gusta que lo golpeen, había murmurado Jones a algunos cercanos, una declaración que cobraría un significado siniestro horas después. El contraste entre ambos boxeadores no podría haber sido más dramático. Márquez, con sus 41 victorias y 33 knockouts, representaba la escuela mexicana en su máxima expresión: corazón de león, técnica depurada y una determinación que bordeaba la obsesión. Había aprendido a boxear en las calles duras de Iztacalco, bajo la tutela de Ignacio Nacho Beristain, y cada cicatriz en su rostro contaba una historia de superación. Su hermano menor, Rafael Márquez, ya había conquistado títulos mundiales, y Juan Manuel cargaba con el peso de demostrar que los Márquez eran una dinastía del boxeo. Gainer, por el contrario, era un enigma. Con 39 victorias, 24 knockouts y solo 5 derrotas, sus números lucían respetables en papel, pero quienes lo habían observado de cerca sabían que algo no encajaba. Su historial estaba lleno de peleas canceladas, lesiones misteriosas y actuaciones inconsistentes. Había conquistado el título AMB, deteniéndolo a Freddie Norwood en el round once. Irónicamente, el mismo Norwood que había derrotado a Márquez años antes, pero sus defensas habían sido escasas y poco convincentes. La cartelera de esa noche estaba encabezada por Floyd Mayweather Jr., quien enfrentaba a Philip Endow en lo que prometía ser otra exhibición de su boxeo artístico. Pero los conocedores sabían que la verdadera batalla sería entre Márquez y Gainer. HBO había apostado fuerte por la unificación, y las expectativas eran enormes. Los pronósticos daban a Márquez como favorito 3-1,
una cifra que reflejaba no solo su superior récord, sino también las dudas crecientes sobre la voluntad de pelear de Gainer. Cuando ambos peleadores hicieron su entrada al ring, la diferencia era palpable. Márquez caminaba con la determinación de un hombre que había esperado demasiado tiempo por esta oportunidad. Sus ojos ardían con una intensidad que hacía estremecer a cualquiera que se cruzara con su mirada. Gainer, por el contrario, parecía nervioso, inquieto, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar del mundo que no fuera ese ring. Michael Buffer anunció las presentaciones oficiales con su característica grandilocuencia, pero la tensión en el aire era cortante. Cuando las campanas del primer round finalmente sonaron, lo que siguió desafió toda lógica del boxeo profesional. Desde el primer intercambio, quedó claro que algo estaba terriblemente mal. Gainer no solo no quería pelear, parecía aterrorizado de la idea misma del combate. Mientras Márquez avanzaba con su estilo agresivo y técnico, buscando el intercambio y las oportunidades de contraataque, Gainer hacía todo lo humanamente posible por evitar cualquier tipo de contacto real. Sus movimientos no eran los de un boxeador tratando de ganar una pelea, eran los de un hombre desesperado por sobrevivir. El primer round fue una revelación desalentadora. Gainer lanzó jab tras jab, pero todos impactaban directamente en los guantes de Márquez. No eran jabs destinados a conectar o a establecer distancia. Parecían movimientos automatizados, como si estuviera golpeando almohadillas en el gimnasio en lugar de enfrentar a un rival real. Los comentaristas de HBO, inicialmente optimistas, comenzaron a expresar su frustración casi de inmediato. Márquez, por su parte, mostraba la paciencia de un depredador experimentado. Conocía el tipo de peleador que tenía enfrente, y aunque la actuación de Gainer era frustrante, el mexicano mantenía su compostura, buscando los momentos precisos para capitalizar. Sus contraataques al cuerpo y a la cabeza comenzaron a acumularse, golpes limpios y técnicos que evidenciaban la enorme diferencia de clase entre ambos boxeadores. El segundo round continuó con el mismo patrón enloquecedor. La multitud, que había pagado por ver una batalla entre campeones mundiales, comenzaba a mostrar signos de impaciencia. Los silbidos esporádicos se convertían en un murmullo constante de desaprobación. Gainer seguía con su extraña danza, moviéndose constantemente pero sin propósito real, lanzando golpes que no tenían intención alguna de causar daño. Las estadísticas de CompuBox comenzaron a contar una historia que haría historia por las razones equivocadas. Round tras round, los números de Gainer eran patéticamente bajos, mientras que Márquez acumulaba conectados de manera constante. Pero lo más impactante era la completa incapacidad de Gainer para conectar sus jabs. En todo el segundo round, de los múltiples jabs que lanzó, ninguno encontró su objetivo real. Para el tercer round, Harold Lederman, el anotador no oficial de HBO, ya tenía la pelea 3-0 para Márquez, y la brecha solo se ampliaría. Los comentaristas comenzaron a expresar abiertamente su frustración. Esta es una de las actuaciones más vergonzosas que hemos visto de un supuesto campeón mundial, declaró uno de ellos sin poder ocultar su indignación. Roy Jones Jr., observando desde el ringside, se acercó a la esquina de Gainer durante el descanso del tercer round para ofrecer consejos desesperados. La imagen era surrealista. Una de las leyendas vivientes del boxeo tratando de convencer a su amigo de que realmente peleara. Pero incluso las palabras de Jones parecían caer en oídos sordos. El cuarto round trajo una breve chispa de esperanza para Gainer. Logró conectar algunos golpes que, aunque no causaron daño real, al menos mostraron que tenía las habilidades técnicas para competir si así lo decidía. Pero estos momentos fueron fugaces, meros destellos en una actuación que se deterioraba minuto a minuto. Márquez, mientras tanto, comenzaba a encontrar su ritmo. Sus combinaciones se volvían más fluidas y devastadoras. El mexicano había descifrado completamente el código de Gainer y ahora operaba con la precisión de un cirujano, castigando sistemáticamente a su oponente con golpes al cuerpo y ganchos cortos que encontraban su objetivo con regularidad alarmante. Para el quinto round, la situación había alcanzado niveles de absurdo que desafiaban la credibilidad. Gainer había lanzado decenas de jabs sin conectar ni uno solo de manera limpia. La multitud, inicialmente expectante, ahora abucheaba abiertamente cada vez que Gainer evitaba el intercambio o se alejaba cuando Márquez se acercaba. Era un espectáculo que avergonzaba al deporte mismo. El sexto round marcó el punto donde la paciencia de todos, incluyendo la de Márquez, llegó a su límite.
el mexicano intensificó su presión, acorralando a Gainer contra las cuerdas y castigándolo con combinaciones precisas que evidenciaban la enorme diferencia de clase entre ambos. Gainer, desesperado, aumentó sus quejas al árbitro sobre supuestos golpes bajos que, en las repeticiones, se veían claramente legales. Era en estos momentos cuando la verdadera naturaleza de la situación se hacía evidente. Gainer no solo estaba perdiendo la pelea de manera convincente, estaba siendo completamente dominado por un boxeador superior en todos los aspectos técnicos y físicos. Cada minuto que pasaba, hacía más obvia la inevitabilidad del resultado, y la desesperación en la esquina de Gainer se volvía palpable. Cuando sonó la campana para el séptimo round, pocos en el arena podían imaginar que estaban a punto de presenciar uno de los finales más controversiales en la historia del boxeo moderno. Márquez salió con la confianza de un hombre que sabía que la victoria estaba al alcance de sus manos. Gainer, por el contrario, lucía como alguien que buscaba desesperadamente una salida de emergencia. Los primeros intercambios del séptimo round siguieron el patrón establecido. Márquez presionando con inteligencia táctica, Gainer evadiendo sin propósito real. Pero entonces, en una fracción de segundo que cambiaría el curso de toda la velada, ambos boxeadores se acercaron en el centro del ring y sus cabezas colisionaron con un sonido que resonó por todo el arena. Gainer inmediatamente se alejó, llevándose la mano al ojo izquierdo donde una cortada comenzaba a sangrar. El árbitro detuvo la acción mientras el doctor del ringside examinaba la herida. En las repeticiones de HBO, quedaba claro que había sido un choque accidental de cabezas, pero el timing no podría haber sido más conveniente para Gainer. Después de una breve consulta, el doctor determinó que la cortada era demasiado severa para continuar. Gainer, quien había mostrado tan poca voluntad de pelear durante 6 rounds y medio, súbitamente decidió que no podía continuar. La pelea se declaró oficialmente terminada por decisión técnica debido a un cabezazo accidental. Cuando Michael Buffer anunció las tarjetas de los jueces, el veredicto era tan aplastante como esperado: 72-63, 69-64 y 72-63, todas para Juan Manuel Márquez. El mexicano había ganado prácticamente cada minuto de cada round, dominando a un campeón mundial de manera tan completa que las estadísticas finales parecían de una pelea amateur. Las cifras de CompuBox contaron la historia real de esa noche. De 107 jabs lanzados por Gainer, exactamente 0 habían conectado de manera limpia. En total, había conectado apenas 16 golpes de 156 intentos, mientras que Márquez había conectado 51 de 209. Pero más allá de los números, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la imagen de un campeón mundial que había corrido durante 7 rounds hasta que un cabezazo accidental le ofreció la salvación que tanto necesitaba. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.